Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, hoy martes 14 de octubre. Hoy tenemos como invitado aquí en estudio al vicecanciller Gerardo Torres, con quien vamos a conversar diferentes temas. Diferentes temas porque estamos cerca de las elecciones y también la Cancillería juega un rol muy importante durante todo este proceso. Cuando vemos, por ejemplo, que llegó la misión de observación electoral de la Unión Europea. Esto fue ayer, justamente ya se reunió con personeros del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral, con todos los miembros, y esto viene a dar un respiro porque ellos han estado acompañando a Honduras en varios procesos electorales. Los hondureños solo votarán en Honduras, los hondureños solo votarán en Estados Unidos en 6 estados, mientras que los residentes en España no van a ejercer el sufragio. Esto pues ha sido todo un debate por el hecho de que es muy poca la afluencia de votantes y por las medidas antimigratorias del gobierno de Donald Trump se teme de que sea bastante baja realmente la votación, pero se mantiene. Y yo creo que esto es parte de los logros que se han mantenido durante la evolución de las elecciones aquí en el país. Ayer, por ejemplo, Donald Trump también logró un acuerdo de paz firmado entre palestinos e israelitas en la Franja de Gaza, poniendo fin a esta guerra que ha sido muy cuestionada, muy debatida en el mundo, pero ya se firmó la paz. Y Donald Trump viajó justamente para ese sector, que fue en un punto intermedio donde ya se firmó la paz. Pero también hay otra duda, y es el hecho de que se había anunciado si venían o no venían la misión de observadores rusos. Ellos habían solicitado, se había anunciado por parte de personeros del gobierno de que había intención de que observadores rusos, que sería la primera vez en la historia de Honduras, que vendrían al país. ¿Vienen o no vienen los rusos para observar las elecciones del 30 de noviembre? Es parte de los temas que vamos a abordar justamente con nuestro invitado, el vicecanciller Gerardo Torres. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto sobre la reunión de la misión de la Unión Europea que viene a observar el proceso electoral con los miembros del Consejo Nacional Electoral. Veamos. A tan solo 48 días del proceso electoral, la atención internacional comienza a centrarse en Honduras. Una misión de observación electoral de la Unión Europea se reunió con los consejeros del Consejo Nacional Electoral para conocer los desafíos del proceso democrático en el país. La declaración pública sobre el proceso electoral tendrá lugar 2 días después de las elecciones en una conferencia de prensa, donde tenemos una declaración preliminar con todos los, tanto la parte del día electoral como del ambiente preelectoral. Y después, 2 meses después, hay un plazo a cumplir según el reglamento de la observación electoral. También vamos a presentar un informe final y ahí sí con todos los detalles de todo el trabajo que hemos hecho en Honduras. La consejera del CNE, Cosette López, aprovechó el encuentro y manifestó su preocupación por las tensiones políticas previas a los comicios y advirtió que el oficialismo podría no aceptar los resultados si no le resultan favorables y generar así una crisis mayor a la que ya se ha vivido en el país. Es parte de las cosas que yo les expliqué. Es importante mantener de cerca esta observación porque la aplicación de las leyes a veces se vuelve arbitraria y de hecho quienes queremos aplicar las leyes somos atacados y judicializados por hacerlo. Es decir, el mundo al revés, y yo sí lo externé con bastante preocupación. Les dije con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Ochoa, es una realidad, y el pueblo hondureño lo tiene que saber. Que al no ganar el partido de gobierno puede haber una crisis y yo sí lo externé y me parece que es una de las cosas que se tienen que observar de cerca y con seriedad. Aquí estamos con valentía y con estoicismo, pero es una realidad que puede ocurrir. Si frente a un asunto del TREP paralizaron un mes las elecciones, el proceso de preparación, el día de las elecciones puede ser bastante convulso. Mientras tanto, representantes de la sociedad civil anunciaron que solicitarán una reunión con la misión europea para dialogar y exponer la situación en el país previo a las elecciones generales. 4 organizaciones internacionales que fueron invitadas, una la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter
y la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales. Nosotros vamos a provocar una reunión con ellos también para darles a conocer nuestra perspectiva de qué elementos son importantes de observar en este proceso electoral, porque este proceso electoral en particular no solo es de estar presente y viendo la parte de afuera, hay que tener cierto conocimiento de lo que debe observarse para dificultar el proceso de fraude y la cobertura que tiene que tener en todo el país. O sea que sí es importante esta reunión, que estén presentes. La reunión con ellos es importante. Alrededor de 100 observadores electorales de la Unión Europea estarán presentes en el país y distribuidos a nivel nacional en estas elecciones generales para participar como veedores y brindar un informe detallado. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y está aquí con nosotros el vicecanciller Gerardo Torres. Estamos pues justamente a 47 días de las elecciones generales y esto nos viene pues a poner como un repaso de lo que está sucediendo. A pesar de todas las divisiones a lo interno del Consejo Nacional Electoral, se han logrado poner de acuerdo. Yo creo que eso es parte de la paz y tranquilidad y debemos de entender las tensiones. Lo que pasa es que ahora son públicas, antes eran privadas. Pero este tipo de tensiones, yo les digo, negociaciones, reparticiones, son normales en política. Política es repartir y saber negociar, así de sencillo. La situación es que justamente ya empezaron a llegar los observadores internacionales. Ya ayer se presentó ya oficialmente aquí en el país la delegación de la Unión Europea. Sabemos que vienen de Estados Unidos, del Centro Carter, del Instituto Nacional de la Democracia. Sabemos que vienen varias organizaciones a darle seguimiento. Y yo creo que esto es saludable para el país, como saludable es también que participen los observadores. Hay más de 30 organizaciones que ya fueron autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero hay algo interesante y es por eso, de parte de lo que vamos a conversar hoy, es que también hay invitaciones de gobiernos a gobiernos para las elecciones y que también es un procedimiento. Se había hablado, y hay que decirlo, de que se había anunciado que los rusos iban a venir de observadores. Como Honduras le tiene miedo a los rusos, había una encrespación. ¿Qué van a venir a hacer los rusos? ¿Por qué van a venir? ¿Vienen o no vienen los rusos? Antes, bienvenido, vicecanciller. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí con usted en la mañana para empezar la jornada. Y bueno, a tan pocos días de las elecciones también hay muchos temas de qué hablar, hay muchos temas de qué poder profundizar. Y yo sé que con usted las entrevistas siempre permiten poder ahondar un poco más de lo que permiten las redes sociales o lo que permiten las entrevistas más cortas y más puntuales. Entonces estamos a la orden para tratarlo a usted. Es importante, ya vino la misión de la Unión Europea, creo que es la primera misión, aunque la OEA ya se había instalado, ¿verdad? Lo que pasa es que vinieron, digamos que 2 delegaciones previas, pero esta vez ya llegó la de la misión de la Unión Europea formalmente, ¿no? Hasta este momento está encabezada por la señora Tania Márquez, que la mirábamos en el reportaje que ponían previamente. Ayer se reunió con el CNE, hoy tenemos nosotros la reunión en Cancillería. Yo me reuní con la misión, la avanzada, digamos, hace 4 meses. Ellos vinieron a hacer una evaluación, después yo viajé a Bruselas, tuvimos una reunión allá con la secretaria de la Comisión Europea, Kaja Kallas, y el canciller Booth tuvo una reunión hace menos de un mes en Nueva York, y ahora ya está aquí presente la misión europea, que va a tener alrededor de 100 funcionarios que van a ser desplegados por el territorio nacional. Es bastante grande. Es más grande que la OEA. Sí, incluso ¿verdad? Es la más grande que hemos tenido, creo, en la historia. Creo que es la más grande porque nunca habíamos llegado al número de 100 y el 26 de octubre ya llega al país el eurodiputado Francisco Asís de Portugal, que ha sido delegado por la Comisión Europea como jefe de esta misión. En el caso de la OEA también llegan a finales del mes de octubre y bueno, tener aquí a la Unión Europea y a la OEA un poco bota todos esos malos presagios, ¿no? Y esas informaciones incorrectas,
que algunos voceros de la oposición anduvieron diciendo de que no iban a venir, que no había confiabilidad. Y que no habían elecciones, porque ese tipo de cosas realmente son los que dañan la imagen del país. Totalmente, pero bueno, al final nosotros sabemos que esas son campañas, que al final es la verdad la que las termina derrumbando. Y bueno, la verdad es que ya está aquí la misión de la Unión Europea y que en poco tiempo estará aquí la de la OEA. Y como bien dice usted, alrededor de 30 organizaciones internacionales e internacionales estarán por acá, que se vendrán instalando durante el mes de noviembre. Y con el tema de los rusos... Bueno, sí, porque había una expectativa. Mi pregunta es, ¿vienen o no vienen los rusos? Porque esa es la gran expectativa, porque sería la primera vez, no sé si ellos solicitaron oficialmente o fue una comunicación extraoficial, que iban a venir como observadores. Fíjense que yo estaba revisando el reglamento y la historia, y yo no recuerdo, al menos de las elecciones que yo he visto, que un país delegue observadores, o sea, como un país observando a otro. Hay gente, obviamente, la Fundación Carter es una fundación de los Estados Unidos, pero no representa al gobierno de los Estados Unidos. O, por ejemplo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, que está inscrita, que es la COPAL. Estamos hablando de 32 países representados, pero a través de partidos políticos y otras fuerzas. Entonces, lo que sí recibimos fue una nota de la Embajada de Rusia para Honduras, que está concurrente en Nicaragua, y lo que el canciller Javier Bu hizo fue remitirla al CNE, ¿verdad? Pero ya fue después de aquel listado famoso de las 30, o sea, ya fue un poco de tiempo, y no es una cosa que se acostumbre. Obviamente, como aquí todo se filtra y todo se sabe, una información que era un trámite de la Cancillería, si nosotros un Estado nos manda algo, nuestro trabajo es remitirlo a la instancia pertinente, ¿no? Pero no, el del CNE no avanzó eso, no hay una acreditación para una delegación rusa, entonces para la gente que no padece vienen, de entonces, paranoia, ¿no? No vienen los rusos, entonces pueden dormir tranquilos. No vienen para estas elecciones, pero bueno, Honduras tiene una oficina de asuntos de interés comercial de los rusos acá, y tenemos una embajada concurrente, y tenemos nosotros un embajador en Moscú, así que tampoco... Y también hay que decirlo, ¿verdad? Las relaciones con Rusia vienen desde hace mucho tiempo. Desde mucho tiempo, y además que no es una cosa que sea tabú. Yo creo que hay gente que todavía vive en esas películas de los 80, ¿no? De la Guerra Fría y de que se saltaban el muro. Yo recuerdo hace mucho tiempo que antes de que se establecieran, bueno, se habían relaciones comerciales, y el que estaba de cónsul honorario era Freddy Nasser, fue mucho tiempo el cónsul honorario de Rusia aquí en Honduras. Y no se extraña que todavía lo sea. Sí. Si aquí los grandes empresarios de este país son cónsules honorarios de muchos otros estados. El cuerpo consular sanpedrano, que yo ahí tengo muy buenos amigos, ahí hay muchos empresarios que tienen la función de cónsules de países que no tienen embajadas, entonces tienen a un cónsul honorario que representa sus intereses, ¿no? Así que yo sé que a la gente le gusta el drama, ¿no? Pero bueno, para contestar la pregunta de manera puntual... Pues, o sea, sorprendió realmente porque sí, o sea, poca información de Rusia, hay mucha expectativa, y sí generó, y dije yo, bueno, ¿vienen o no vienen los rusos? Pero ya nos aclara el vicecanciller que no vienen. Fue una solicitud, me imagino que el embajador me imagino que tal vez el embajador sí puede venir, pero son cuestiones ya diplomáticas, podemos decir. Pero como le digo, no hay necesariamente una costumbre de que Honduras acepte que otro Estado observe como Estado, ¿no? Honduras es muy abierto. Honduras yo creo que tiene de las elecciones más observadas del mundo, ¿no? O sea, nosotros aquí, el CNE, imagínense 30 organizaciones acreditadas para observar, más la OEA, más la Unión Europea, o sea... Tenemos una vocación de tener apertura, incluso durante los días más difíciles, aunque hubieron hostigamientos. Durante la narcodictadura, COPAL siempre fue acreditado como observador de las elecciones, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Y esto es bien interesante. Ahora bien, también sabemos que hay una relación, obviamente, toda la parte de lo que es migrante se maneja a través de Cancillería. Sí. Se ha hecho todo un trabajo de acreditaciones, de enrolamientos, emisión de pasaportes, y yo creo que ha sido algo muy positivo realmente, porque ha sido bastante intenso, y esto permite a que nuestros compatriotas que se movieron, o sea, se migraron de forma irregular o regular y se les venció este documento, enrolarse de nuevo. Pero tengo entendido de que solamente
van a ser en 6 estados de Estados Unidos que se van a habilitar las urnas para estas elecciones. Mire, ¿está confirmado esto o todavía es parte de la expectativa? Está confirmado, pero no es oficial hasta que el CNE lo haga oficial. Nosotros hemos recibido información de preparar las capacidades que tenemos para poder tener una elección. Mire, de aquí se han dicho muchas cosas y muchas mentiras que a mí me gustaría tratar de aclarar muy puntualmente. Primero, es que desde el primer momento, cosa que no se le ha dicho al pueblo de Honduras porque a veces falta transparencia, sobre todo a alguna gente que su trabajo es tratar de inventar narrativas para golpear al gobierno, se le ha ocultado a la población hondureña que desde el primer momento en el CNE no hubo una consideración de un voto en el exterior masivo. Si usted revisa el presupuesto... Es bien baja la votación. Es bien baja, pero digamos que el país algún día decidiera, bueno, vamos a trabajar para que los hondureños en el exterior puedan votar, es un esfuerzo que deberíamos hacer todas las fuerzas políticas, todas las oficinas de Estado. Si ustedes revisan el presupuesto que el CNE remitió al Congreso Nacional y que estuvo peleando para que se le aprobara, tiene en su línea presupuestaria para el voto en el exterior apenas 15 millones de lempiras. Yo sé que para un ciudadano normal, para nosotros, para uno como persona, 15 millones es un montón de plata, pero 15 millones para hacer una elección en el exterior estamos hablando de alrededor de $600,000. Si un promedio por centro de votación es de $10,000, entonces quiere decir que solo podemos hacer 6. Y ahí se acabó el misterio y ahí se acabó el debate, ¿no? O sea, lo que se aprobó desde el momento inicial fueron 15 millones de lempiras para poder hacer elecciones en el exterior. ¿Qué significa esto? Que es un presupuesto similar al 21, al 17, al 13. O sea, no se había pensado en ningún momento que íbamos a hacer una ampliación de las votaciones. ¿Qué pasó? Cuando la gente empezó a darse cuenta o a reclamar, nos quisieron echar a nosotros la culpa. Además, nos quisieron echar la culpa por algo que yo creo que es positivo, ¿no? Dicen, no van a haber elecciones en el exterior porque la Cancillería no ha entregado las identidades. Eso es mentira, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas identidades? Miren, nosotros cuando llegamos encontramos un promedio de 20,000 personas que habían sido acreditadas y tenían cédulas de identidad en el exterior. O sea, de manera reciente, en los últimos 2 gobiernos del Partido Nacional, o 3 con el de Pepe Lobo y los 2 de Juan Orlando. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la presidenta? Bueno, el tema de tener una identificación, el tema de tener un documento es un derecho de la población hondureña. Había un enorme negocio alrededor de los consulados. O sea, usted llegaba al consulado y le decía, no se puede, pero enfrente había una oficina que era vinculada al cónsul que le cobraba por hacer un trámite que en la Constitución de la República se garantiza que es gratis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Votamos esa red de corrupción, quitamos toda esa gente que estaba haciendo actos incorrectos, pusimos gente nueva y empezamos a hacer un proceso de censo, de entrega de pasaportes, de entrega de identidades, de entrega de otros documentos. Nos dimos cuenta de que la mora, ENMA y la gente que nos mira por este canal, era de cientos de miles de personas. Entonces no íbamos a poder hacerlo en 4 años de gobierno que íbamos a estar. La presidenta promovió una iniciativa que incluso El Salvador, Guatemala, en algún momento nos copió, nos quiso copiar, que se llamaban los consulados móviles. Eso es como que nosotros aquí en un hotel de la capital, no quiero decir ninguno para no hacer promoción, pero imagínense un hotel de estos grandotes, nosotros alquilábamos todos los salones. Y en todos los salones mandábamos todo el equipo. Ahí andaba gente del IP, ahí andaba gente de migración, ahí andaba gente de Cancillería, ahí andaba gente de la niñez. Usted podía hacer cédulas de identidad, partidas de nacimiento, temas de hipoteca, todo lo podía hacer. Era una feria del Estado de Honduras en Estados Unidos y fue sumamente exitoso. Eso permitió que tuviéramos al año pasado 400,000 personas, un poco más, censadas. ¿Qué pasó? Bueno, que alrededor de 150,000 cédulas de identidad tuvieron un retraso porque nos acabamos el material, porque yo creo que el registro no se esperó esa avalancha de gente que iba a salir a acreditarse. Cuando llegaron estas cédulas a los consulados, que ahí están, ya están todas las cédulas en los consulados, ya había cambiado la política migratoria en los Estados Unidos. Seríamos profundamente nosotros irresponsables si hacemos un consulado móvil en las condiciones actuales. Se imagina usted a miles de hondureños haciendo fila en una ciudad de los Estados Unidos y que aparezca una redada de ICE. Nosotros como gobierno no podemos
ya no podemos hacer algo así. Sí. Ya la entrega no puede ser tan masiva como fue en los meses de los años anteriores. Ahora debe ir el ciudadano. Yo recibo todos los días un promedio de 5 a 10 llamadas de gente que me dice, Gerardo, fíjese que mi hijo o mi tía es indocumentada. Ella hizo su enrolamiento en el departamento, en el estado tal, y está a 3 estados de acá. Ella tiene miedo de agarrar un carro o un bus y cruzar 3 estados para ir a traer su cédula de identidad. ¿La puedo ir a recoger yo, que soy ciudadano? No puede. Es imposible. Eso está prohibido por la ley. El documento... y esto es bien importante porque esa era una de las dudas, pero usted no garantiza de que parte de las normativas que están actualmente es el hecho de que no puede una tercera persona reclamar la tarjeta de identidad. Yo creo que también es correcto, ¿verdad? Y fíjese que hubo una iniciativa de la diputada Angélica Smith, secretaria del Congreso, de que pudieran entregarse, ¿no? Pero yo creo que en un ambiente electoral, ¿no? Sí, tal vez se hubiera hecho antes. O tal vez que se haga después. O después. Y otra cosa que quiero terminar de dejarle claro a la gente, porque la gente también me llama por eso, y yo sé que su programa ENMA lo mira mucha gente en los Estados Unidos. Ya no importa que usted tenga la cédula de la identidad, si usted no hizo su enrolamiento o usted no hizo su cambio de dirección a los Estados Unidos, no va a poder votar en Estados Unidos aunque tenga la cédula, que esa es otra cosa que no se le dice a la gente, ¿no? Se le dice, ¿cuándo se le van a dar las cédulas para que la gente pudiera votar? No, ya el listado general de electores está aprobado. Si usted está en Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, métase a la página del CNE y ponga su número de identidad. Si ahí le sale que usted está registrado para votar en New Orleans o en Los Ángeles o en Nueva York, entonces usted va a poder votar en esos consulados. Si ahí le dice que va a votar en la Kennedy o va a votar en el barrio Morazán, ya no. O sea, ya se acabó ese proceso. En el calendario electoral hay fechas límites. Y la fecha límite de hacer el cambio domiciliario y la fecha límite de acreditarse en un centro de votación en el exterior ya pasó. Entonces yo le pediría, no me van a hacer caso, pero le pediría a algunos voceros de la oposición que dejen de mentir a la gente. O sea, no es que hay una presión porque no hay cédulas entregadas, no es cierto. Otra cosa que pasaba es que a la gente en Estados Unidos lo que le interesaba era el pasaporte. Sí. Entonces, como había material de pasaporte, pero no había material de cédulas de identidad, una vez que a la gente le dieron el pasaporte, no ha ido a traer la cédula. Entonces hay que ver, después de las elecciones, Emma, que ya haya pasado un poco la crispación, ¿no?, de que las cédulas y esto, ya en diciembre, en enero, que todavía nosotros vamos a estar en los cargos que tenemos, vamos a ver cómo hacemos para acelerar el proceso de entrega de documentos. Y ahí sí buscar un mecanismo hacia las siguientes elecciones. Exactamente, porque estamos conscientes que las políticas antimigratorias en Estados Unidos son bastante fuertes y hay mucho temor. Hay mucho temor. Y fíjense que yo creo que hay que ser serios en el futuro. Y yo creo que sí deberíamos de plantearnos un voto en el exterior masivo, con un sistema seguro, que la gente pueda participar. Tenemos 4 años hacia las siguientes elecciones. Entonces, que no estemos 6 meses antes de las próximas elecciones hablando del voto en el exterior. Si no empezamos ahorita, no lo vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué debe de haber? Debe de haber un proceso de censo como el que tenemos ahora, llegar a toda la gente que estamos, tomar las medidas presupuestarias y hacer los cambios en la ley electoral que permita que el voto en el exterior sea seguro, sea participativo y sea masivo. Sí. El costo, solo para decir, Emma, el costo de que el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre y los que son observadores estén en un consulado de Honduras es alto, ¿no? Entonces, el número de votos por urna está establecido. Yo no puedo poner una urna con 2,000 votos en Nueva York. Eso no lo puedo hacer, me lo prohíbe la ley. Entonces, si vamos a hacer los votos en el exterior, debe tener el apoyo presupuestario, debe tener las reformas de la ley y debe tener las capacidades técnicas para asegurar que la gente en el exterior pueda votar y ojalá que lo pueda hacer. Y tengo entendido de que solamente va a ser a nivel presidencial la votación, porque eso es bien importante también aclarar, porque eso ya está establecido por el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que ir a pausa. ¿Cómo van las relaciones con Estados Unidos? Porque sabemos también que esta lucha ideológica ha sido retomada políticamente.
¿Se mantienen buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos conversando con el vicecanciller Gerardo Torres. Él nos ha confirmado pues de que no viene la delegación rusa a las elecciones en el primer segmento. También nos ha explicado todo el procedimiento de lo que está ocurriendo con el voto en el exterior. El enrolamiento sí fue un éxito porque fueron más de 400,000 hondureños los que lograron sacar ya sea su pasaporte o su tarjeta de identidad o simultáneamente, pero que por las políticas migratorias que existen ahorita, pues existe ese temor de ir a reclamar este documento. También nos ha aclarado, y es un punto bien importante, que usted esté consciente que si usted se enroló en Miami y puso la dirección de Miami, no puede votar en otro estado, porque ya los cambios domiciliarios ya pasaron. O como si su identidad es de San Pedro Sula y usted está residiendo en New Orleans, entonces usted no puede votar allá. Además, solamente se van a establecer urnas y juntas receptoras de votos en 6 estados. 6 estados, y solamente va a ser para el nivel presidencial. Para que no digan después, porque yo también he estado leyendo un poquito, porque nosotros manejamos bastante información por nuestro programa Al Sur de la Frontera, mucha información de toda la situación de los migrantes, y es importante aclarar esto. Y nos explica también nuestro invitado de que no es que están retenidas las tarjetas de identidad. El problema es que hay temor de ir a reclamar estos documentos, especialmente aquellos que están en situación irregular, que sabemos que hay estados ahorita en Estados Unidos de que tienen militarizado, y que la casa antimigrantes es parte de la política, y hay que decirlo también, cada estado define su política. Donald Trump inició esta política y es lo que se está implementando. Pero, como sugiere también, y yo coincido con nuestro invitado, el hecho de que se tienen que hacer reformas electorales, pero se tienen que hacer reformas electorales el próximo año, el 2026. Porque cualquier reforma que se haga un año antes de las elecciones genera mucha suspicacia. Y es por eso de que se tiene que avanzar en esto. Y yo creo que es parte de esto. Tenemos mensaje que vamos a compartir con ustedes, que lo han escrito al 3182-5600. Dice: me fascina este muchacho, dice, muestra cara joven del gobierno con todos estos jóvenes y mucho dinamismo. Lo único que no apruebo de él es que anda mezclando en otros foros, discutiendo con gente que no aportan nada para el país, dice. Los de ayer ya sabemos quiénes son los que aportan basura, dice, y creo que sabe de lo que le hablo. De ahí me gusta su labor y le felicito, y creo que tendremos en usted y otros en el próximo gobierno, dice este televidente. Muchas gracias. A mí, créanme que tampoco me gusta estar peleando todo el tiempo, pero yo creo que por demasiado tiempo en Honduras se han dicho demasiadas mentiras, ¿no? Y de una manera bastante impune. Siempre hubo algún espacio para la resistencia o para la oposición de venir a los medios, pero no era lo mismo, ¿no? Ahora nosotros estamos en todos los foros, en todos los canales, en todos los espacios, y hay cierta incomodidad de aquellos que venían aquí y decían cualquier barbaridad de cosas y nadie les decía nada, ¿no? Más que lo que le podía increpar el periodista, uno solo estaba en la pantalla, así como están ustedes ahora, regañando al televisor, ¿no? Nosotros ahora que estamos aquí en los foros, bueno, no nos podemos quedar callados, pero bueno, gracias por los buenos deseos. Yo, solamente para mencionar una cosa que usted decía ahí, fíjese que yo tengo amigos que están aceptando la cobertura periodística ahora el tema de la migración en los Estados Unidos. Y me dice, esto nunca lo que estamos viendo nunca había pasado. Mi gran parte de mi familia vive en los Estados Unidos, yo también viví algún tiempo en los Estados Unidos, y siempre hubo una política migratoria en ciertos temas, pero después era a una especie como de voltear la mirada para otro lado y dejar cosas pasar, ¿no? Por ejemplo, había enredadas, ¿verdad? La gente salía corriendo si no tenía papeles, pero por ejemplo uno podía comprar un boleto de un bus y moverse sin ningún problema, de un tren y moverse sin ningún problema. Me dicen a mí, estos colegas periodistas,
que ahora están pidiendo documentos, Emma, para comprar un ticket de bus adentro de un estado. O sea, si usted está viajando del norte de California al sur de California en un bus, que antes eso era como ir a poder pagar los dólares que costaba y agarrar, ahora están pidiendo, entonces están restringiendo al máximo la capacidad de movilidad interna que tiene la gente. En las escuelas todavía no han llegado a eso, pero hay vigilancia de los mismos padres en contra de los padres que no tienen papeles. O sea, es un ambiente realmente hostil. Podríamos decir como cuando en Alemania, por ejemplo, que se dio mucho eso, cuando la SS era que la misma familia denunciaba al familiar para esa lógica de estado policial, ¿no? Que justamente tenía la Alemania dividida por el muro, eso en el que la misma ciudadanía toma esa posición hostil de estarse denunciando. Es muy triste, ¿no? Estados como Illinois, ciudades como Chicago, que eran conocidas como havens, ¿no? Como ciudades asilo, donde no entraba la migra, como le dicen los hermanos migrantes allá. Hoy Pilsner, el sur de Chicago, está siendo cercada por la Guardia Nacional y la gente sale a protestar y a enfrentarse. O sea, cosas que nunca se habían visto en Estados Unidos se están viendo ahora. Portland es otro caso, en Los Ángeles lo vimos hace unos meses. Entonces, usted se puede imaginar el ambiente de hostilidad que viven nuestros hermanos y nuestras hermanas allá. Y yo creo, Emma, que en ese sentido, siguiendo lo que usted mencionaba, si vamos a hacer las cosas para las próximas elecciones bien, pues empecemos pronto, porque hay muchos países donde ya hay diputados que representan los intereses migrantes. ¿Por qué solo se vota por presidentes en una urna en el exterior? Bueno, porque no hay representación de alcaldes y no hay representación de diputados. Pero imagínense ustedes que tuviéramos unos 2 diputados de los hondureños viviendo en Estados Unidos y un diputado o 2 diputados según la carga de los que viven en España. Habría en el Congreso Nacional una voz más beligerante y habría una representación más directa de toda esta gente. Estamos hablando de 1 millón de hondureños en los Estados Unidos y alrededor de la mitad, 500,000 en España. Estamos hablando de 1.5 millones de personas en una población de 10 millones que en términos formales no están representados políticamente, y eso es violatorio a lo que dice la Constitución, que todos tenemos derechos a participar, a ser electos y a ser representados. Entonces, 1,5 millones de hondureños en el exterior no tienen representación en los órganos nacionales porque no eligen un diputado, y entonces hacer bien las cosas, poner el presupuesto necesario, tener la votación, pero además tener una representación, serían cosas que debe explorar la próxima administración, porque casi todos los países de América Latina ya tienen diputados de sus ciudadanos en el exterior. Honduras es de los pocos países que nos hemos quedado rezagados en eso, como nos hemos quedado rezagados en otras cosas de temas electorales. Sí. Somos de los pocos países, Emma, que todavía no tiene voto electrónico. En Honduras todavía decir voto electrónico es como decir algo peligroso o un pecado, y hay que actualizarse un poco. No podemos seguir tan atrasados. Sí, es importante. Las relaciones con Estados Unidos, yo sé que se ha politizado también este tipo de informaciones. ¿Se mantiene buena relación, comunicación fluida con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos aquí en Honduras? Bueno, nuestra relación con la embajada de los Estados Unidos está pasando por un gran momento, ¿no? Creo que desde que se lograron superar aquellos impases que tuvimos con la ex embajadora Laura Dogu, de entonces para acá hemos tenido una muy buena relación, de mucha coordinación. Yo sé que a los amigos de la oposición no les gusta decir estas cosas, pero no han habido más confrontaciones en aproximadamente un poco más de un año, ¿no? Entonces eso no se resalta, no se subraya, pero es un hecho que usted lo sabe. O sea, desde los últimos, bueno, desde el famoso video, ¿no?, de Carlos Zelaya en finales del mes de agosto del año pasado para acá, no han habido más señalamientos, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte es que lo que ha habido, porque
lastimosamente, sobre todo a la gente del Partido Liberal, la mal aconsejan, ¿no? La mal asesoran. Han creído que tener a estos 3 congresistas que representan un distrito muy puntual del estado de la Florida, que es esta señora Salazar y otros 2, eso le genera alguna especie de tracking o de tracción en los Estados Unidos, y eso no es cierto. Esa gente no representa ni los intereses del Departamento de Estado, ni los intereses del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, y tampoco representan el aparato internacional ni del Congreso ni del Senado. O sea, son diputados que tuitean porque están en esta lógica, ¿no? Mayamense, ¿no? De ser estos sectores que les dicen los neoconservadores, muy anti-Cuba, muy anti-Venezuela, muy en esa lógica, como ya dije, del discurso de la Guerra Fría, ¿no? De los comunistas y esas cosas. Entonces, esa gente hace bulla en Twitter, pero en Estados Unidos no tiene ningún impacto, o sea, no genera mayor importancia su opinión en la relación de estados, y nosotros sí hemos logrado construir una excelente relación con el gobierno del presidente Trump. Lo hemos visto a nivel de comercio, lo hemos visto a nivel de relaciones en coordinación de defensa, de seguridad. Por ejemplo, aquella declaración famosa de Pam Bondi sobre los radares y el puente aéreo y no sé qué, no hubo ninguna información que respaldara eso de parte ni del Departamento de Defensa, ni de la DEA, ni del mecanismo de investigación aquí. Ella mencionó eso y bueno, algo hay ahí para que investigar, pero que eso afecte la relación o la manera en la que es vista este gobierno y su combate contra las drogas, yo creo que ya pasó suficiente tiempo para que aquellos que tenían los dedos cruzados de que pasara algo, pues no pasó, porque no hay nada más allá de lo que conocemos, ¿no? Que aunque sabemos que los gringos son como los gatos, ¿verdad? Esperan que... Bueno, lo que pasa es que no ellos es... mantienen sus políticas. A ver, pues. Nadie puede negar, Emma, que el puente de cruce de droga es justamente por nuestras costas atlánticas, ¿no? O sea, eso es lo que vemos. Pero cuando ella dice de que hay un puente aéreo, ella no toma en consideración que ese espacio aéreo lo coordina su gobierno, o sea, lo coordina el Departamento de Justicia a través de los radares que están en Key West. Entonces, digamos que para no partirse aquí como que fuéramos santos, pongamos que hubiera un funcionario hondureño, ya sea del Poder Civil o del Poder Militar, que esté dispuesto a pagar los radares a cambio de dinero, de algún soborno. Aunque quisiera hacerlo, no lo puede hacer porque es que los radares no están operando desde acá, operan desde Key West y operan en coordinación y bajo la dirección del Departamento de Justicia. Entonces, si ustedes ven, esa declaración hasta ahí llegó. O sea, podemos poner el video y podemos hablar como que la declaración fue dicha ayer o hoy en la mañana, pero no es cierto. O sea, más allá de eso, una vez que nosotros le pedimos al Departamento de Justicia que le aclarara a la fiscal general que quienes manejan los radares son ellos mismos, hasta ahí llegó el tema. Y solamente para mencionar el tema de la relación que tenemos con los Estados Unidos. El canciller Javier Busotto y el canciller Eduardo Enrique Reina lograron que este año, a pesar de todo lo que ya dijimos con las redadas, con el incremento de detenciones, Honduras este año no tenga cifras mucho mayores o diferentes de deportación de años anteriores. A pesar de, yo me acuerdo que usted me invitó aquí al inicio del año y yo le decía, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero a pesar de aquello que decían los amigos de la oposición, no es cierto que vino esta apocalipsis de deportados. El flujo de deportados son bastante similares a años anteriores. Sí. ¿Ha ayudado el hecho, antes de entrar con las preguntas, ha ayudado el hecho de que Honduras sea puente para el retorno de los migrantes venezolanos? Claro, yo creo que... Porque para las personas que no saben, Honduras es el transbordo, vamos a decir. Palmerola es transbordo porque vienen los aviones de Estados Unidos, aterrizan en Palmerola, vienen los aviones de Venezuela y ahí se montan en sus aviones y se van para Venezuela. Honduras es ese puente aéreo, podemos decir, esa conexión. Sí, Honduras lo que ha permitido es que la coordinación entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Maduro
es porque hay mucho venezolano que estaba preso en la cárcel de Guantánamo y en otras cárceles de alta seguridad. Entonces, ni los venezolanos querían ir a Estados Unidos a recogerlos, ni los estadounidenses querían ir a Caracas a dejarlos. Entonces, como parte de esas coordinaciones, porque nosotros como Estado tenemos relación con ambos gobiernos. ¿Cómo cuántos venezolanos se han más Fíjense o menos? que no sé cómo está el dato ahora, pero hace unos meses estaba un poco alrededor de los 1.000, poco más. ¿Verdad? O sea, varios vuelos que llegan, vienen en un vuelo militar de los Estados Unidos, aterrizan en Honduras. Y viene un vuelo aquí hay un vuelo de militar Conviasa, que es una empresa privada, pues no es militar, pero obviamente bajo la instrucción del gobierno venezolano. Y ahí están 2 horas, o sea, menos, en lo que recargan los aviones, se bajan de uno al otro y regresan. Sí. Otra cosa que también estamos trabajando con los venezolanos es con el tema del retorno voluntario, ¿verdad? Hay que recordar que Estados Unidos, esa es otra modalidad. Estos son, Emma, lo que le hablo, que estaban presos en cárceles de máxima seguridad. No, pero también nosotros estamos por coordinar, o creo que ya empezamos, habría que revisar el dato, con el tema del retorno voluntario. Estos que dicen, si usted regresa, le dan $1.000, no sé qué. Bueno, Honduras también, no solo con Venezuela, sino también con otros países, puede servir como un puente, que yo creo que eso habla bien de la relación de la presidenta con Estados Unidos, pero también de su vocación en favor de los migrantes. Imagínese un migrante que llegara a un país que es hostil, ¿no? Un país que lo trate como un delincuente, a un migrante que, bueno, dice, ok, ya, se acabó esto, no puedo vivir más en Estados Unidos, voy a retornar, pasa por el país, regresa a su tierra, y bueno, ese es un apoyo también que la presidenta y su gobierno dan a ese drama humanitario que vive la población migrante hoy en día. Sí, tenemos ya varios mensajes, vamos a compartir con ustedes. Dice, buen día, licenciada Calderón, el abogado Laitano, dice el vicecanciller Torres. Quería referirme a lo siguiente, dice, al parecer ya hay ciudadanos hondureños detenidos en el centro de detención Alligator en el estado de la Florida. No sé si la Cancillería está haciendo todo lo necesario para que esos connacionales sean repatriados de inmediato, porque varios senadores y congresistas demócratas han inspeccionado ese centro de detención y no reúne ninguna condición para que esté detenida una persona natural. El gobierno de México tiene al consulado mexicano siempre en contacto con las autoridades del ICE para gestionar que un connacional de ellos no esté detenido por mucho tiempo en ese infernal centro de detención que a todas luces es violatorio a los tratados de derechos humanos, pero lamentablemente las autoridades de Estados Unidos no toman en cuenta esos tratados. Gracias y bendiciones. Vamos a leerlos todos porque ya casi estamos en la recta final del programa. Dice, buenos días, ayer en otro programa dijeron que el señor Gerardo Torres es hondureño y también él tiene la nacionalidad estadounidense. ¿Es cierto eso? Puede preguntarle a él sobre eso. Claro que ya le preguntamos, pero lo vamos a leer todos. ¿Qué está haciendo ustedes por los que perdieron el TPS? Nos pregunta otro televidente. Vicecanciller, ¿es cierto que le cancelaron la visa a la presidenta porque la oposición ha estado haciendo campaña de eso? Aclare, dice este otro televidente. Leonel Alejandro Flores Mendieta desde San Pedro Sula, un fuerte saludo y abrazo a Leonel, que siempre es fiel televidente de Diálogo de Impacto. Antonio Ferrera dice, ¿y cuál es el problema que vengan los rusos? Muchos lo miran mal porque no les interesa seguir siendo el patio trasero de Estado, porque solo les interesa seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, dice. El que venga Rusia es un plus, recordemos que los gringos avalaron un fraude por códice. Los gringos necesitan un mandadero de ellos como Narrala que les haga los mandados, nos dice este otro televidente. Qué hombre tan inteligente, dice, le ponen 3 corazones. Ya le salió esta novia aquí al canciller. Esperemos que sea mujer. Bueno. Vamos, respuestas con lo de la cárcel de Alligator. Mire, primero con el tema de Alligator Alcatraz. Ajá. De acuerdo, no es un centro propio para detención de gente que no es gente criminales peligrosos. También miraba yo a la vocera de la Casa Blanca hace algunos meses diciendo cosas como que sí, que son criminales, ¿no? Que para ellos son criminales porque incumplieron las reglas de la migración. Eso es un extremo, ¿no? Lamentable además. Sí, nosotros estamos en comunicación. Creo que son 2 hondureños los que están en la cárcel. No. El dato, mire, en Cancillería, digamos que tenemos como las divisiones ahí bien establecidas.
Tendría que actualizarme el dato con la vicecanciller Zulmi Rivera, que ahora lleva el tema migratorio. Pero sí, nosotros estamos en comunicación. El canciller Javier Busotto viene de ser el embajador de Honduras en Washington. Además que es un abogado con una enorme experiencia en estos temas. Así que él está en comunicación permanente con la Alianza TPS, porque también había una pregunta del tema de TPS. Y ahora en Naciones Unidas tuvo una reunión muy importante con el número 2 del Departamento de Estado y hablamos de todas estas cosas. Hemos tenido la suerte hasta ahora, como hondureños y hondureñas, que bueno, el gobierno tiene esa comunicación y tratamos de que esas deportaciones sean lo más pronto posible, porque de acuerdo, no son condiciones para tener a un ser humano. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro siempre habla de esta frase que dice: prohibido olvidar que somos resistencia. Yo con mucho respeto agregaría también: prohibido olvidar que somos migrantes, ¿no? Yo creo que ni este gobierno ni ningún gobierno en el futuro debe olvidar de la condición migrante del pueblo de Honduras. Solo hablamos de las remesas como que fuera una cosa aislada. El hecho de que el primer ingreso del país sean remesas habla de que el motor de este país es la población migrante. Sí. Entonces, yo se lo puedo decir a nivel personal, no es una cosa que yo comparta. Yo soy respetuoso de las decisiones de los otros estados. La gente de Estados Unidos votó por eso, apoyó al presidente Trump, él lo está haciendo. Nuestro trabajo es velar por los intereses de la población hondureña. Y solo para que no dejar esto en el aire, porque después me vuelvan a preguntar. ¿Es gringo o no es gringo? Mi madre fue perseguida política en este país, padeció de violencia política en la década de los 80. Nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, yo tenía 3 años, mi hermano que me sigue a mí tenía 1 año, y nos fuimos cuando yo tenía 3 años para allá, regresamos cuando yo estaba por salir de 6º grado. Mi hermano menor sí nació allá, yo no nací allá, yo tuve residencia de los Estados Unidos. O sea, no es ciudadano norteamericano. Ni nací allá, ni soy ciudadano, y tenía una residencia ENMA que en 2009 yo la entregué voluntariamente porque pasé a ser vocero del Frente de Resistencia contra el golpe de Estado hacia los Estados Unidos. Y como iba a hacer lobby por otro estado, violentaba las reglas de la residencia que pide ese país. Entregué mi residencia, me dieron una visa, que hasta el día tengo una visa diplomática y una de turista, y mi familia casi toda vive allá, y conozco, digamos, eso que vive la gente allá. Y una última consulta. Sí. Esto trascendió que un salvadoreño dijo que le habían cancelado la visa a la presidenta Xiomara Castro. Yo aquí estoy con la ganadora del Álvaro Contreras, Emma Calderón, periodista destacada de este país. A los colegas periodistas, tratemos de ser un poco más serios por respeto a la población que nos mira, ¿no? Los medios de comunicación son empresas, pero tienen una característica social. No deben de mentir, deben de tratar de ser serios y objetivos en su trabajo. Aquí cualquier medio, solo por creer que le está afectando al gobierno, agarra a cualquier persona y le hace un zoom y lo pone a decir cualquier cosa. Esa barbaridad que andan repitiendo de que a la presidenta Xiomara Castro le quitaron la visa es absurdo. Eso es que pusieron a cualquiera que agarraron en la calle, lo pusieron a un zoom, le dijeron diga esto, dijo eso, y los otros medios, en vez de verificar la fuente y de darse cuenta de que están mintiendo, empiezan a repetir y empiezan a preguntar. Y uno como funcionario tiene que llenarse de paciencia para que le haga una pregunta sin sentido y tratar de contestar amablemente. ¿Es verdad que a la presidenta? No. ¿Quién dice que es verdad? ¿Hay algún comunicado, hay algún pronunciamiento? ¿Ha dicho algo el gobierno de los Estados Unidos? No. Fue un zoom de algún amigo, de algún canal que le falta mucha seriedad, que dijo una mentira y los periodistas lastimosamente la están repitiendo. Es falso. Sí. A la presidenta no le ha quitado la visa y el llamado al periodismo hondureño es que la gente se merece respeto y el periodismo se merece ser hecho con dignidad y con profesionalismo, no caer en la voracidad o en el hambre de golpear políticamente para pasarse por encima de una profesión que merece ser tratada con el respeto de él. Sí. Bueno, muchísimas gracias al vicecanciller. El tiempo nos extralimitamos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con todos estos temas, especialmente el tema migratorio. Yo le agradezco que haya tomado el tiempo de venir a conversar con nosotros y con ustedes televidentes. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esquero, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un buen día y estén pendientes de las alertas porque continúan las lluvias. Hasta mañana.